Sentadme con gusto que puedo compartir la palabra esta mañana. Vamos a ver cómo Dios tiene un compromiso inalterable con nosotros. Si dependiera de nosotros, porque pensamos muchas veces, bueno, pues es el pueblo de Dios el que se busca a Dios y quiere hacer su voluntad, y así es como, o con los que no le conocen que se vuelven a Él, pero no es así. Si dependiera de nosotros, de su pueblo o de los infieles que se vuelven a Él, pues poco habría. Pero es Dios en medio de gente rebelde, de gente que se resiste, que no es sincera, que es falsa, entre gente que incluso en el mundo nadie quiere saber nada de Dios. Pero Dios aún así les quiere y les ama y quiere y los busca, aunque ellos están lejos de Él. Vamos a ver nuestro texto en esta mañana, que se encuentra en el profeta Isaías, capítulo 65, del 1 al 9. Y vamos a ver cómo es Dios. Es gracias todo a nuestro Dios y no a nosotros mismos ni a nuestras acciones. Y si no, estamos perdidos realmente. 65 del 1 al 9. Y dice así, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me enfrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho el Señor, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Es impresionante porque dice que fue hallado por los que no le... ¿Cómo puede ser alguien encontrado por otro que ni le busca? O sea, si no le busca, ¿cómo va a ser? Pues es encontrado por gente que ni le buscaba. Gente que no invocaba el nombre de Dios. Encuentra a un Dios diciendo, heme aquí, que estoy aquí para vosotros. Un pueblo rebelde es el pueblo de Dios, pero es rebelde. No busca a Dios, dice, bueno, ¿y cómo puede ser esto? Pretenden ser pueblo de Dios, pretenden hacer lo que Dios quiere, pero en realidad no lo están haciendo. ¿Esto nos suena? Pues sí, podemos estar haciendo muchas cosas, menos buscar lo que realmente quiere Dios. Podemos estar buscando las cosas que nos convienen, que nos gustan hacer. Esto no es necesariamente lo que quiere Dios que hagamos. No quiere un ritual vacío, el cual repetimos todos los días y decimos, bueno, sí, esto está muy bien, y nos viene bien a nosotros también, pero es lo que quiere Dios. Van quemando incienso sobre ladrillos, esto es otro ritual, que no necesariamente está Dios en ese incienso que quema sobre los ladrillos, en los sepulcros. Habla de comer cerdo, el judío no come cerdo, o sea, es una carne inmunda. Cerdo como simbólico de cualquier cosa que produce asco a Dios.
caldo de cosas inmundas, cualquier cosa. No, no le gusta a Dios. Y luego pretenden ser mejores que Dios. Dice, bueno, yo soy más santo que tú. Y esto empurece, bueno, empurece, es que produce indignación a Dios. Y claro, tiene que pagar la recompensa a las personas por sus malas actitudes y sus actividades. Pero aún así dice, al final, hay algo bueno ahí todavía. Hay un racimo que podemos aprovechar. Y lo saca y dice que aún así, a pesar de lo mal que están las cosas, de Jacob, de su pueblo, sacará a algunos y se aprovechará de ello. Bueno, yo he visto una anécdota, dicen que había un jovencito que los servicios sociales del Estado querían insertar y que pedía hacer un llamamiento de los distintos escolares a iglesias y a asociaciones que por favor hicieran lo posible, y nadie quería, porque decían que él representaba cosas raras. Y luego al final, como nadie se interesó, pues dicen que este es el individuo que terminó disparando contra Kennedy, ¿no? Lee Harvey Oswald, dice. Estaba en camino no bueno, según los primeros versículos de aquí, que hemos leído. Y también se refiere al pueblo de Dios que estaba en camino no bueno, pero no por los mismos motivos, no porque nadie se preocupara por ellos. Se preocupaba muchísimo Dios por ellos, pero ellos no querían reconocerlo. Es un Dios que no cambia. Como dicen los primeros versículos, primero y la mitad del segundo, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde. Isaías mismo había dicho, pues destrúyelos, Señor, acaba con ellos porque son rebeldes, no, pero Dios no hizo eso. Él aún así, a un pueblo que ni le buscaba, ni le interesaba, que hacían sus cosas, que era indiferente ante Dios, Dios le extendía la mano y decía, aquí estoy. Como dice en Romanos 10:20, también cita este texto, que dice así, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Por cuánto tiempo podremos aprovechar la misericordia de Dios si seguimos rebeldes, si seguimos sin querer saber nada de Él? Porque podemos decir, pues sí, hay iglesias, hay gente que está haciendo cosas, pero si están haciendo lo que quiere Dios o lo que les parece a ellos. Entonces siguen rebeldes, siguen sin hacer caso a lo que dice Dios. Otras personas, pues en la sociedad en general, no quieren saber nada cuando se habla de Dios. Y también Dios les extiende la mano. Pero el resultado final es que es un camino no bueno. Va en pos de sus propios pensamientos, como dice el 3, el pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando muertos, haciendo cosas que Dios no ha pedido y quemando incienso sobre los ladrillos, porque quieren, porque les dicen que eso es lo que hay que hacer. Pero no es lo que no escuchan a Dios, no se quieren saber lo que quiere Dios, que se quedan en los sepulcros, en lugares escondidos, pasan la noche, comen carne de cerdo, caldos inmundos, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, o sea, que Israel está mandando a Dios lo que tiene que hacer, y no escuchándole a Dios. Que soy yo más santo que tú, dicen a Dios. Esto despierta el humo de su furor. Y dice Dios, no callaré, les recompensaré y daré el pago en su seno por sus iniquidades, dice el Señor. Porque hicieron estas cosas y me enfrentaron y yo mediré su obra en su seno. Dios se interesa en una nación que está lejos de Él y que aparte de no interesarse, es indiferente a Dios. Y le ve, y claro, están distantes de Dios, y le ve a Dios también como algo distante. Excluyen a Dios de todos los asuntos de su vida. ¿No suena eso?
Lo mismo dice Isaías 14:3, dice, y en el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre que te hicieron servir. O sea, que ellos estaban en dura servidumbre, haciendo cosas que a ellos les parecían, y tenía que venir Dios a darles reposo. Podemos ver perfectamente cómo nosotros mismos, la gente que nos rodea, están ignorando a Dios en su vida. No le tienen en ningún lugar de su vida, porque llevan perfectamente la rienda de su vida y no están tomando a Dios en cuenta para nada, aunque quieran hacer que parezca así. Y viven realmente como ellos quieren. Cierran sistemáticamente sus caminos ante Dios. La sociedad también nos cierra. ¿Cómo vamos a volver a Dios si vivimos como si no existiera y consideramos que ya estamos justificados por nuestras buenas obras, porque pensamos que estamos aquí? Mira qué bien, las cosas que hago son buenas. Y bueno, no serán malas, serán buenas, pero no son las que pide Dios. Entonces son acciones huecas. Pero aún así, Dios extiende su mano y se interesa. Como dicen en el 8 y 9, así ha dicho el Señor, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así que haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos entrarán allí. Esa es la esperanza. El que es infiel a Dios tendrá mal final, tendrá mal camino, como dice aquí, tendrá un final malo. Pero vemos aquí que Dios todavía da oportunidades, porque nos dice que Dios es fiel a su pacto siempre, a pesar de nuestras malas acciones, y a pesar de lo mal que Él ha sido el ser que ha creado. Sabe que todavía hay algunos, en alguna parte, hay uvas dulces entre tantas amargas, tantas mal logradas por su mala conducta. Cristo bebió la copa de amargura del pecado en nuestro lugar para evitarnos ese castigo a nosotros. Tenemos dos opciones. Podemos ser esas uvas dulces y gratas, o seremos uvas agrias de reproche a Dios y sin voluntad de cambiar. Vamos a ir a otro texto que se encuentra en Gálatas 3, 23 al 29, para entender qué es lo que está pasando. Si Dios pone el buen camino y nosotros nos resistimos a ese buen camino y vamos a otro, pues hemos de ser condenados porque tenemos que seguir su camino, pero no lo hacemos. Dice Gálatas 3, 23 a 29, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Vemos que la ley fue puesta porque hemos de hacer el bien y es necesario que lo hagamos. Y aunque todos hayamos hecho el mal, hemos de ser condenados para que se haga la justicia y el bien, porque si no, no estamos en el bien. Pero si estamos condenados y no tenemos salida, porque bajo la ley es imposible que ninguno cumplamos la ley. O sea, es imposible que ninguno seamos buenos, porque bueno no hay ninguno más que Dios. Dios, por su amor a nosotros, da a Cristo para que podamos solamente por ese camino y por la fe volver a estar en el bien y en el cumplimiento de la ley, que eso es el bien, porque si estamos fuera, estamos en el mal. Vemos que hemos fallado y no hay salvación posible. Somos incapaces totalmente.
Pero Cristo nos da ese camino. Entonces solamente es por la fe. La ley nos enseña el camino que no podemos cumplir, pero sí lo podemos hacer a través de Cristo, que vive en nosotros. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué puede haber en esto que no nos guste, en esta situación? ¿Por qué nos parece tan bien? Porque se habla que de la justicia es ciega. ¿Por qué nos parece tan bien que la justicia sea ciega? Porque tememos que si la justicia viera, pues tendría prejuicios que no le dejarían ser justos, que no les dejarían ser a esa justicia justa. Sabemos que el ser humano siempre puede ser influido por prejuicios y temores. Al tratar de un sistema legal podemos pedir que Dios nos dé sabiduría, valentía, discernimiento, en lugar de ceguera, para poder conseguir justicia. Pero ni siquiera la mejor justicia nos puede salvar. A nadie. La justicia perfecta de Dios demuestra lo lejos que estamos de cumplir con la justicia. Nosotros estábamos bajo esa ley, estábamos condenados todos, porque no podíamos cumplir con ella. Y estábamos esclavizados y condenados. Y aquellos que manejaban el sistema de justicia se beneficiaban condenándonos a nosotros. Este es el primer punto, el que entonces vemos cuál era la circunstancia. En el segundo lugar, debemos de entender que es un hecho consumado. ¿Te guste o no te guste? Pablo presenta una situación que no permite alternativas. Es un hecho fijo que el camino de la justicia de Dios no puede ser satisfecho por nadie, porque todos han fallado y han fracasado y merecen la muerte. Y no hay manera de cumplirla. Por otro lado, el camino de la fe en Cristo, que murió por nosotros para poner remedio, es el único camino. El arrepentimiento, la entrega a Cristo y la aceptación de lo que Él ha hecho por nosotros, que nos salva. Pablo indica el camino de la fe, que nos evita ese paseo por la ley judía, que nos condena irremediablemente a la destrucción completa. El nuevo pueblo elegido ya pasa a ser uno espiritual y no la familia que resulta por el cumplimiento legal de la ley, que no podremos hacerlo nunca. Los hijos de la promesa pueden entrar sin haber pasado por el ritual de las normas mosaicas. Somos una familia espiritual y no genética y física. Los nuevos hijos de la fe lo serán por agua y espíritu y los medios de la gracia del Señor Jesús. Por esto las distinciones de raza, posición, género son eliminados ante la fuerza de la fe. En tercer lugar, vemos que todos, absolutamente todos, somos iguales. No hay nadie que esté delante de nadie. Todo es por fe y sin méritos de nadie llegamos a ser salvos. Por esto tampoco hay hijos que puedan reclamar en este sistema nada por su nacimiento, por su raza, que les dé automáticamente un lugar de privilegio como pensaban los judíos. Estas cosas que nos pasan, la condena, nuestra incapacidad, esta condena que llevamos arrastrando, son las cadenas que nos hacen. Y hay un relato en la vida de Jesús que vemos que ilustran cuáles son estas cadenas. Vamos a ver el texto, que lo voy a leer yo, que lo voy a decir que lo busquéis vosotros, pero cuando Jesús llegó a una parte llamada Gerasa, apareció un individuo poseído por el diablo, con quien nadie podía tratar. Entonces voy a leeros ese relato. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo.
y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandasen ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había sucedido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido tanto los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vemos que todas las personas tienen estas ataduras. Puede que tú tengas ahí 1000 demonios dentro, como dice aquí, una legión, que entró en 2000 cerdos, y los 2000 cerdos se tiraron por el precipicio y se ahogaron todos. Una gran ruina para los ganaderos de la zona. Pero tenemos ataduras, igual que este hombre, que pueden ser vencidas, pero hay otras que solo Jesús puede vencer. El Evangelio siempre ha proclamado el poder de Cristo mediante su revelación de lo que es. O sea, ¿qué es? Dicen, aparece Jesús, dice: ¿este quién es? Y se revela quién es Jesús. Este hace que se cubran las necesidades del ser humano para acercarse a Cristo. Ahora vamos a ver en este relato qué elementos hay. Primero, vemos el poder del mal. Hemos de desechar, cuando vemos el poder del mal, las explicaciones que se dan. Se dicen sí, porque el sufrimiento, la victimización de la persona, la desigualdad de las clases sociales, la pobreza, son explicaciones humanistas, ¿no? Que puede que sean verdad, pero no es la raíz del mal. Está el mal. El recuento que nos hace ahora mismo Lucas, que nos recuerda que el mal, que existe el mal de manera sobrenatural y que puede controlar el corazón del no creyente. De todos modos, el hombre poseído por demonios es ejemplo del poder destructor del mal y sus consecuencias sobre las relaciones humanas. Este hombre de un lugar llamado Gerasa había tenido el problema durante mucho tiempo. Habían intentado muchas personas ayudarle, pero sin resultado. Le habían encadenado con cadenas, pero aún así las cadenas no le contenían por el poder demoníaco, porque él rompía esas cadenas. El poder demoníaco supera todo poder humano. Es como llevar uno a una pelea con armas de fuego, un cuchillo. ¿De qué te sirve? No hay soluciones humanas para problemas espirituales demoníacos. En el segundo lugar, los resultados de estos esfuerzos impotentes llevaron a una alienización y aislamiento de este hombre. Vivía entre tumbas, no vivía con personas.
Una de las primeras evidencias de que una persona está bajo el control de Satanás es que está apartado de Dios. Cuando vemos a una persona apartada de Dios, pues puede que esté bajo el poder demoníaco. Está apartado de sus seres queridos y está apartado de la Iglesia. Al penetrar el pecado en nuestras vidas, nos vemos separados de los que más queremos y los que nos quieren más. Solo el poder de Cristo puede restaurar y reconciliar a aquellos que están atrapados en el ciclo destructivo de la influencia satánica. Segundo lugar, el poder de Cristo. Muy importante. Jesús enfrenta la presencia demoníaca de dos maneras. Primero con poder y luego con autoridad. ¿Cómo vemos el poder de Cristo? Pues vemos que tiene poder sobre la tormenta, puede decir, tormenta, acaba y acaba la tormenta. Y controla todos los elementos. Y también espirituales. Y también autoridad. Al ver al hombre, a Jesús, los demonios que llevaba dentro pidieron misericordia. Sabemos cómo los demonios se someten a Jesús porque tiene autoridad. O sea, no quieren, sabemos que los demonios no quieren esto, pero es que es una realidad. Están pidiendo los demonios misericordia de Jesús al verle. Y le suplicaron los demonios que no les torturasen, porque sabían que podía Jesús torturar. Vemos que el hombre exclamó y cayó a los pies de Jesús. Esos son los demonios dentro que lo están haciendo. Jesús da la orden y los demonios suplican y que no les hiciera ciertas cosas. Ya lo dicen, saben que pueden hacérselo y le dice el demonio, le suplican que no se lo hagan. Él luego da permiso a los demonios. O sea, que tiene que darles permiso. Es que sin el permiso de Jesús no pueden hacer nada los demonios. ¿Quién es este? La gente alrededor dice, ven a Jesús y dice, ¿quién es este entonces? Si hemos tenido a este hombre demoniado entre nosotros años y aparece un señor que no conocemos y los demonios se le someten, ¿quién es? Contestan los mismos demonios, preguntan la gente y ¿quién contesta? Los demonios. Y los demonios dicen, es Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso. Si no habla la gente, pues lo dicen los demonios. Porque los demonios reconocen la verdad. Jesús rompe en añicos todo lo que impide que las personas sean sanas y enteras. Él intercede por nosotros para salvarnos de las fuerzas opresoras y adicciones sobre las cuales no tenemos control. Y nos restaura a una relación eterna con nuestro Padre Celestial. Luego, después de todo esto, fundamental, ¿cuál es nuestra respuesta ante Jesús? Jesús sanó al hombre. La palabra utilizada describe una sanidad completa que proporciona Jesús. El gran contraste entre la total separación de la gente a luego una gran estabilidad psíquica y emocional deja confundidos a todos. El endemoniado que había estado desnudo ahora estaba bien vestido. El que había estado entre tumbas ahora estaba a los pies de Jesús. El que antes iba impulsado por el demonio ahora está sentado. El que antes estaba encadenado ahora está en sus cabales. La gente respondió con temor. ¿Cómo respondieron? Por favor, Jesús, márchate. Que tenemos mucho miedo, no queremos que estés aquí. Esa es la reacción natural del ser humano. Sin embargo, el hombre ¿qué hizo? Quería seguir a Jesús y ser su discípulo y obedecerle y estar a su lado constantemente. Le costara lo que costara. Y Jesús, en lugar de rechazar esta excusa, o sea, no era el plan del Señor que estuviera a su lado y fuera su discípulo, pero en vez de simplemente rechazarle de plano, le redirigió a este hombre y le pidió que se uniera a él, pero de otra manera. No es necesario que una persona esté físicamente con Jesús para poder seguirle. Cristo invitó al hombre, y también nos invita a nosotros, que participemos en su misión de proclamar la buena nueva a todos los que puedan oír. Esto lo haremos compartiendo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Qué dice Jesús? ¿Ves a predicar el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de Isaías? No.
Dice, ves a contar a la gente lo que Dios ha hecho por ti, porque tú sabes lo que ha hecho por ti, y te lo puedes contar. Y pueden ver ellos los peligros. No importan las cadenas que nos pueden atar, y si son esas ataduras de Satanás o ataduras que nos hemos hecho nosotros. Pero sabemos que nuestra liberación solo viene por Cristo. Los remedios humanos fallarán siempre, pero la sanidad que trae Jesús durará para siempre. Una vez que te hayas sometido a Él, nuestra responsabilidad es contar a otros que ellos también puedan conocer al Hijo de Dios Altísimo. Yo solo os dejo con una exhortación. Vamos a seguir nuestros propios planes, nuestros propios rituales, nuestra propia justicia, nuestras buenas acciones, pero sin escuchar a Dios. Vamos a dejar que la gente alrededor prescinda de Dios, no quiera saber nada, o vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar que nos transforme, que nos libere de todo lo que no puede nadie más liberarnos, a Cristo Jesús, de nuestra esclavitud y nuestra irremediable condena, y que podamos vivir para siempre con Él. El Señor nos bendiga en esta mañana.